Ya. Bueno, hoy corresponde a lo que es el corazón. Es un órgano, posiblemente el órgano, no digamos que el más importante, sino todos son importantes, sino que es el que le da la actividad a todos los otros órganos, le da la funcionalidad a todos los otros órganos porque es el que sirve para el transporte de los elementos básicos para que funcione. Todos los órganos, todos los tejidos, todas las células. ¿Y qué es lo que le da? Energía y oxígeno. ¿Cierto? Bien. Entonces, lo que interesa a ustedes es identificarlo la mejor manera posible. Esto, por ejemplo, es una radiografía simple, donde desde muchísimos años se usa. Es el más elemental de las radiografías, pero se le pide al radiólogo que se haga lo que se le llama una teleradiografía, porque con eso se identifica con mucho más precisión las características o la silueta del corazón. Y ahí están ustedes viendo. Esta es la aorta, acá, el botón aórtico. Aquí está la silueta del tronco pulmonar. Aquí está la silueta de la aurícula izquierda y esto es del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Por este lado. Está en la posición correcta. Aquí está la aurícula derecha. ¿Ya? Y aquí, muy pegado a la zona central, la vena cava superior. Todo asentado en el diafragma. Aquí está la base del diafragma y ese está sentado la cara posterior del corazón. O sea, la cara hacia abajo. De tal modo de que identificando esto uno puede más o menos delimitar, determinar si el corazón está grande o no. Y eso es importantísimo porque en base a eso uno puede ya comenzar a identificar qué alteraciones podría haber en ese corazón. O sea, los volúmenes aumentados del corazón y es un problema patológico. ¿Correcto? Esa silueta que ustedes ven debe de estar en esa posición y en ese tamaño. De tal modo de que cualquier otra cosa va a haber una alteración en alguno de esos componentes que fácilmente ya se podría identificar con esto. ¿Ya? Claro, ahora en medicina hay muchísimas formas de saber, pero esto es fácil, accesible, económico, para poder hacerlo lo más rápidamente posible si es que uno está pensando que hay algún problema cardíaco. Aquí está, esto es el corazón fresco. Lo que llama la atención aquí es la cantidad de tejido graso delimitado, determinado en un sitio, que es por donde está pasando la arteria coronaria. Ahora, este corazón, como ven aquí, es un órgano que es muy notable, muy valioso, que ahora se puede trasplantar y que late más de 40 millones de veces al año, que bombea más de 7.500 litros de sangre por día, ¿ya? Y que en una vida útil típica le han puesto acá, o sea, típico dependiendo pues de los años de vida que tiene la persona. En un país industrializado, la vida tiene, el promedio de vida es 80 años aproximadamente. Nosotros tenemos 70 años. Así que en una vida útil, la producción, el bombeo de este corazón llenaría hasta 3
superpetroleros. ¿Ya? O sea que vean ustedes esta característica de este órgano. Está compuesto básicamente de músculo especializado, con algunas particularidades y con algunos otros elementos que lo constituyen, que le dan esta dinámica, esta potencia a este órgano. Entonces lo que vamos a ver son la patología de esta enfermedad, ¿ya? de este órgano. La enfermedad tiene la enfermedad de este órgano tiene varias partes, dependiendo de los sitios en donde va a tener el problema. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de calificar, clasificar, ordenar estas enfermedades. Pero aquí, a propósito, este es el libro de cabecera. El libro principal para esto es el Robbins, ¿correcto? Casi todo lo que estoy poniendo es en Robbins. Hay un porcentaje que no es mucho, pero igual la interpretación y el concepto está en Robbins. Por lo tanto, por ejemplo, los mecanismos, las identificaciones, la lesión, de dónde podría uno identificar en una enfermedad cardíaca depende de los sitios en los cuales se va a identificar esa falla en el corazón. Cuando uno dice falla de la bomba, ¿ya? Es prácticamente el músculo, ¿ya? Y es la situación más común, es la forma más común. ¿Por qué? Porque este músculo cardíaco se contrae y se relaja. Entonces, cuando uno dice que hay falla de la bomba, es porque la contracción no está buena, está débil. ¿Ya? Y evidentemente los espacios cardíacos, que se les llama las cámaras cardíacas, las cámaras, las cavidades, puede que no se vacíen correctamente cuando hay una contracción bastante débil, por ejemplo. Entonces, cuando no se contrae adecuadamente y queda sangre en su cavidad cardíaca, a eso se le llama una disfunción sistólica. Pero a veces, y ahí sucede también, que el músculo no se puede relajar, ¿no? Lo importante, lo suficiente, como para que se llene de sangre ese espacio, esa cavidad. Estoy hablando principalmente de las cavidades ventriculares, ¿ya? Porque es el que le da mayor importancia al estudio de este órgano. Entonces, cuando no se puede relajar, entonces no va a llenarse la cantidad de sangre que debería, y a eso se le llama disfunción diastólica. Entonces, este fallo de la bomba puede tener varias causas, ¿ya? Varias razones. Pero el mecanismo en sí, la constitución en sí de esa situación está en lo que les he dicho. Un problema del músculo. El otro problema es la obstrucción al flujo. El flujo, ya ustedes lo están deduciendo, es el movimiento de la sangre que entra y sale
¿no? Entra al corazón y sale del corazón. Esta obstrucción de flujo es el problema en la cual uno tiene que enfocarse en que el mecanismo de que no va a funcionar por este problema obstructivo está en las válvulas cardíacas. Puede que sea la mitral, puede que sea la aórtica. Dentro de los 4 válvulas que hay, estos 2 son los principales, son los que causan mayor problema, son los que se enferman principalmente. ¿Y qué hace? Que si hay un problema de obstrucción, ¿no? Por ejemplo, si se obstruye porque hay una enfermedad de la válvula aórtica, la sangre que llegó al ventrículo izquierdo no va a poder salir. Entonces hay un aumento de presión. ¿Dónde? Dentro de la cavidad ventricular. ¿Ya? O de repente hay una enfermedad congénita en la cual la aorta está dañada, igual es un problema obstructivo. Si lo vemos desde el punto de vista no del ventrículo, sino de la aurícula, por ejemplo, cuando hay un problema de estenosis de la válvula mitral, que es una de las cosas más frecuentes que se ve, el que va a sufrir es la aurícula izquierda porque va a haber mayor presión ahí y va a alterarse porque no va a llegar o no va a expulsar fácilmente la sangre hacia la cavidad ventricular izquierda. ¿Ya? Otro de los problemas es este de acá, que es el flujo regurgitante, que también está relacionado a la enfermedad valvular. ¿Qué cosa significa? De que esa válvula no está normal, no tiene la consistencia que debería uno de identificar para sostener una presión en el momento de la sístole, por ejemplo, y que la sangre no haga un movimiento retrógrado y se regrese. Imagínense ustedes que está llenado en la cavidad ventricular izquierda, hace la contracción en el momento de la sístole y la sangre tiene que irse hacia la aorta, porque la mitral está sosteniendo y está bien constituido para que no regrese hacia la aurícula izquierda. Pero este problema de la válvula mitral va a hacer una regurgitación hacia la válvula izquierda, hacia la aurícula izquierda, si es que esta válvula está dañada. Ese es el problema regurgitante. Y se ve también en problemas de la válvula aórtica. Cuando son insuficientes, la sangre va a regresar después del bombeo, ¿no? Principalmente por una cuestión de presión desde la aorta otra vez hacia la cavidad ventricular. O sea, por un problema de presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces, esas condiciones va a hacer de que el corazón, con el tiempo, va a tener que cambiar, moldearse, modularse, debido a que la sangre en las cavidades no están siendo totalmente sacadas y quedan. Y por lo tanto ese residuo que está quedando, sea mayor o menor volumen, ¿no?, va a distorsionar el funcionamiento del corazón. ¿Ya? El otro es el flujo desviado. ¿Qué cosa es esto? Esto es
relacionado principalmente a los shunts, o sea, esas comunicaciones que suceden de una cavidad a otra cavidad o de una falla de un sitio a otro sitio, ¿ya? Y eso se ve en enfermedades congénitas cardíacas. Las grandes transposiciones, las comunicaciones, las persistencias, en fin, eso lo vamos a ver rápidamente. El otro problema es el trastorno de la conducción. Ustedes saben de que el corazón tiene un sistema autónomo, ¿no?, de movimiento. Es autónomo y tiene un ritmo, se autocontrola, vamos a decir así, ¿no? Y que las enfermedades cardíacas, ¿no?, van a producir impulsos descoordinados, por ejemplo. O puede haber bloqueos, o pueden ser lo que le llaman arritmias, ¿no? Y el corazón va a tener contracciones irregulares totalmente. Y por lo tanto, el bombeo, la función del corazón no va a estar bien, va a estar alterado, ¿ya? Y finalmente este último, que ya es muy sensible, muy fácil de reconocer, pues es una ruptura del corazón o vaso sanguíneo que generalmente sucede por problemas traumáticos o una ruptura por una cirugía mal hecha, que eso es lo más raro, pero sí por problemas generalmente traumáticos o un disparo con un arma de fuego que va a lesionar al corazón o a los grandes vasos. Y se rompe, pues. Bien. Esto es importante porque aquí vamos a tratar de reconocer lo que se le llama este mecanismo de la contracción cardíaca. Esta es fisiología que deberían ustedes ya saber y que los médicos, los clínicos, deberían de a ustedes ahondarles mucho más. Pero lo estoy haciendo en correlación con lo que vamos a encontrar desde el punto de vista morfológico del corazón, ¿ya? Y esa es la interpretación que hay que hacer y esa es la correlación que vamos a intentar hacer. El corazón, para que tenga esta cuestión de contracción cardíaca, hay varios elementos que se impulsan en esto, ¿ya? Uno es lo que se le llama la precarga. Es cuando el volumen de sangre está llegando antes del funcionamiento, ¿no?, antes de que haya el asunto de los cambios a nivel del miocito, ¿ya? El miocito está en posición normal en una determinada, donde las miofibrillas están en una determinada longitud en reposo. Cuando llega esto, el volumen de sangre, esas miofibrillas están en la misma condición, sin haber mayor cosa todavía. Y tiene su tiempo y tiene sus características para recibir ese volumen de sangre, y las miofibrillas están en buenas condiciones. La poscarga es la forma en que ya esa miofibrilla, la sangre va a ser sacada en el momento de la sístole, ¿ya?
y que eso va a servir para que pueda hacer que el volumen de sangre esté yendo a todo el organismo, por el impulso, por la fuerza con que eso ha salido. Esa es la poscarga. Entonces el volumen en ambos lados va a dar lo que se llama el volumen sistólico. Es importantísimo esto de la precarga porque dependiendo de esta precarga, este volumen sistólico también va a ser importante. La contractilidad, que es la capacidad de que ese miocito tenga esa capacidad de contracción y relajación, la contractilidad. Este volumen de sangre, ¿no? Este volumen sistólico, junto con la frecuencia cardíaca, van a dar lo que se llama el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco tiene que medirse, tiene que saberse, y ese es el que sirve muchísimo para identificar si el corazón está patológico o no. ¿Ya? Y conjuntamente con la resistencia periférica, ¿ya?, va a reconocerse la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial, ¿ya?, se mide con el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Ese es el gasto, esa es la presión arterial. ¿Ya? Y esa presión arterial, ustedes saben, tiene otros estímulos para que aumente o disminuye dependiendo de algunos factores importantes relacionados al gasto cardíaco y a la resistencia periférica. Y también entra elementos humorales. Ahora, de estos, el que controla al gasto cardíaco, que es una de las cosas importantes, son 4 elementos básicos. La frecuencia cardíaca, que es una de las cosas más importantes, la contractilidad miocárdica, la precarga y la poscarga. Estos 4 elementos ayudan a identificar cuán bien o mal está este gasto cardíaco. Claro, de estos 4 elementos, ¿ya?, los que son típicamente cardíacos es la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Depende del mismo corazón estos dos, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Ya que más bien la precarga y la poscarga está íntimamente relacionado al otro componente del funcionamiento del corazón, que son los vasos sanguíneos. Entonces ese componente está en lo que es la precarga y la poscarga. Todo eso está modulado por el otro componente que aquí no se ve, pero que sí es importante para que funcione bien, ¿ya?, los diversos mecanismos neuronales, neurales y humorales. ¿Ya? Ahora, el gasto cardíaco entonces es el rendimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cómo es ese rendimiento? El gasto cardíaco es, a la larga, es eso. Cuán bien funciona ese ventrículo izquierdo. Pero la precarga en el ventrículo derecho es el que determina efectivamente si hay un buen gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque depende del volumen que está llegando ahí. Eso no se olvide. O sea, todo está íntimamente relacionado.
Entonces, este corazón si comenzamos a ver la cuestión del fallo de la bomba, como dijimos al principio, este fallo de la bomba, que es esto, a la larga, este órgano, este músculo organizado, autónomo, complejo para su funcionamiento, tiene que ver mucho con en su constitución, porque determina bastante eso, su sistema de irrigación también. Es importantísimo eso. Y aquí identifican las arterias coronarias. Por acá, esta es la salida del tronco pulmonar y por aquí está detrás la arteria coronaria izquierda, que se parte en la arteria coronaria izquierda descendente anterior, que tiene dos ramas, las diagonales, y por acá abajo viene la otra que es la circunfleja, ¿ya? Que va un poco por atrás y tiene las marginales. Irriga toda esta zona del corazón, que es el lado izquierdo. Y por el otro lado viene la arteria coronaria derecha, que tiene igualmente aquí sus ramas para este lado, y termina dando vuelta con lo que se llama la arteria coronaria descendente posterior, que va a irrigar hasta el septum interventricular, en la parte posterior, y parte un poco de la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Es importantísimo que reconozcan esto porque el funcionamiento de este músculo está íntimamente relacionado a la calidad de las arterias coronarias. Entonces, este músculo, este corazón, se mide, se puede medir el funcionamiento con varias condiciones que tienen los cardiólogos. Uno de ellos, por ejemplo, es la fracción de eyección. Eso se puede medir, esa fracción de eyección. Hay varios mecanismos que ellos tienen, ¿ya? Que a la larga es la cantidad de sangre que está expulsando este ventrículo izquierdo, por ejemplo acá, esto es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Con cada latido cardíaco. Esa es la fracción de eyección, ¿ya? Y ellos pueden medir las dimensiones del ventrículo izquierdo al final del periodo de contracción y al final del periodo de relajación. Entonces, con esos dos, con esas medidas, ellos pueden ver o calcular la fracción de eyección. Por eso que aquí se les está poniendo este corazón, este es el ventrículo, el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, y esta es la aurícula izquierda, de tal modo que el funcionamiento en este lado, por ejemplo, cuando uno quiere ver esta cuestión de la falla del problema del mecanismo de la enfermedad cardíaca por el problema obstructivo, entonces van a medir no solamente la válvula mitral, que es ¿ya? O las válvulas aórticas, que es esta. Como ya dijimos, el problema está en que si hay una falla aquí, en la válvula aórtica, en la cual se obstruye aquí, ¿ya? Por enfermedades que generalmente son crónicas, en pacientes que sufrieron, por ejemplo, una fiebre reumática a los 10, 12, 15 años, que es la fiebre reumática en la fase aguda, y la parte crónica va a pasar después de 30 años, en la cual esto se calcifica, estas valvas se calcifican,
se fusionan y se ponen rígidas y obstruyen el pasaje de la sangre. ¿Y qué va a suceder? Que el ventrículo izquierdo va a comenzar a tener mayor presión y eso va a distorsionar el funcionamiento. Tan igual como si uno tuviera aquí la válvula mitral dañada, que son los dos órganos, las dos válvulas más dañadas en la fiebre reumática. ¿Ya? Esta válvula va a dañarse, va a hacerse rígido y el problema va a estar no tanto en el ventrículo izquierdo, sino en la aurícula izquierda. Y eso también tiene problemas. ¿Es un problema obstructivo? Es un problema obstructivo cardíaco. La otra que dijimos de las insuficientes es lo mismo. Esto es así insuficiente y este también va a tener problemas, o este va a ser insuficiente porque hay enfermedades que hacen que estas válvulas ya no puedan sostener la caída por presión atmosférica de la sangre al momento de la expulsión y hacen una regurgitación hacia la cavidad ventricular. Todo eso pueden identificarse con una serie de medidas, ¿no? Y esta fracción de eyección ayuda muchísimo a eso. También se reconocen, los cardiólogos identifican, por ejemplo, el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por el ritmo cardíaco. También miden el índice cardíaco, que es una forma de fracción de eyección, que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. ¿Ya? El volumen sistólico, por ejemplo, saben, buscan, que es el volumen de la cavidad al final de la diástole menos el volumen de la cavidad al final de la sístole. Ese volumen sistólico es importantísimo porque mide cuánto ha quedado o cuánto no ha quedado en la cavidad cardíaca. Y la fracción de eyección, que es el volumen sistólico entre el volumen de la cavidad al final de la diástole, multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque hay porcentajes que se pueden identificar en eso. ¿Ya? Cuando hay una fracción de eyección que está disminuida, más o menos ubíquense de que el promedio de fracción de eyección normal está entre más de 40 a 50%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que más o menos un 12% del músculo cardíaco se ha contraído. Ese es el porcentaje, esa es una fracción de eyección preservada. Está dentro de lo normal. Pero no quiere decir de que cuando uno encuentre eso diga, ah, el corazón está bien. No, no es así. Cuando uno dice que la fracción de eyección está entre más de 40 a 50%, que ese es el promedio que se encuentra, quiere decir que el corazón está funcionando bien, pero puede que esté teniendo ya lo que se le llama compensaciones de una enfermedad que ya está en curso. Y esa compensación le da que esa fracción de eyección está dentro de los límites normales. Porque cuando está menos de 40% es que, por ejemplo, ha sufrido un infarto o tiene un problema de isquemia o un problema crónico ya de sobrecarga porque las válvulas están mal o porque tiene una hipertensión que no está controlada. ¿Ya? Las válvulas están regurgitantes o de repente hay un shunt, o sea, hay una comunicación o hay una enfermedad cardíaca primaria, son lo que se le llaman las cardiomiopatías primarias, ¿ya? O porque tiene un problema de enfermedad por drogas, o un tóxico, en fin, ¿no? No quiere decir de que, vuelvo a repetir, no haya una enfermedad que también tenga su
fracción de eyección entre los límites, ¿no? Pero que ya está viendo un problema que tiene el corazón, pero lo está compensando. Por ejemplo, ya puede tener una hipertrofia, ¿ya? Una cardiomiopatía. En fin. Aquí es para que vean cómo es que el problema vascular va a ser importante en esto. Aquí otra vez están viendo las arterias, por si acaso lo que les decía en antes, las arterias coronarias, las principales, las ramas, la circunfleja, la descendente, el otro del ventrículo de la arteria coronaria derecha, en fin, todos son lo que se le llama arterias en posición epicárdica, o sea, encima del corazón, epicárdicas, ¿ya? Están acá, se ven, no son profundas. Hay patologías en las cuales se introduce esta arteria, pero bueno, eso es otro cantar. Estos están en la superficie. Por ejemplo, ahí en la parte de abajo que están viendo, este es el epigenético. Esta es la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, por ejemplo. Pero lo interesante de esto es que las ramas de esta arteria tienen una salida, o es una rama perpendicular a esta arteria principal, que es la que se meten al músculo cardíaco. Son perpendiculares. Esto está coloreado con una sustancia de contraste, por eso se ve en esta radiografía. ¿Ya? Y esa es la característica de que este músculo cardíaco, ¿no?, es el que va a servir, va a recibir una cantidad de sangre adecuada, porque el funcionamiento de este músculo le da esa opción de tener las dos cosas, la energía y el oxígeno, para que puedan ser vitales en su funcionamiento. Por ejemplo, acá están viendo unas más largas, unas más largas, que son los que llegan hasta el músculo papilar, hasta los pilares, hasta los más profundos. El otro componente, dentro de lo que hemos visto, es el sistema de conducción. Aquí están ustedes viendo una arteria, una gráfica, en la cual ven la posición donde está este sistema de conducción. Todo comienza por estímulos autónomos acá en el nodo sinoauricular, aquí arriba. ¿Correcto? Y que a su vez, manda los impulsos, ¿ya? Manda los impulsos a este otro seno, el seno atrioventricular o aurículo ventricular, ¿ya? A este. Cuando a veces no funciona el impulso va directamente a estos, pero resulta de que la frecuencia cardíaca va a variar entre 40 y 50 pulsos por minuto, ¿ya? Que es bajo, ¿ya? Pero este es el que le da la modulación, que es aproximadamente entre 70 y 80, ¿no es cierto? Que ese es el promedio de frecuencia cardíaca. Este es el que sirve para eso, ¿ya? Por eso los dos, este impulsa y este es el que hace que sirva
para que las dos ramas principales del haz de His, derecho y izquierdo, lleven ese impulso hasta las partes finales. ¿Ya? Entonces, este sistema de conducción tiene una serie de problemas que básicamente es ya sea por fallas de los impulsos primarios, pero dentro de los más frecuentes de las enfermedades está en que hay problemas de bloqueos, porque el músculo cardíaco va a tener problemas, ya que estos impulsos no es que sean así como están en la gráfica, no es tanto así, no son fibras nerviosas, no. Esto que están ustedes viendo aquí abajo a la izquierda es músculos, miocitos, ¿ya? Miocitos, grupos de miocitos que han sido coloreados con un marcador de inmunistoquímica, que ustedes ya saben qué es, que identifica gránulos neurosecretores. Los gránulos neurosecretores son los que llevan la señal del impulso desde acá, ¿ya? Y estos miocitos son miocitos especializados, porque no todos los miocitos en el corazón tienen esto. Simplemente estos son los especializados que vienen por acá y por acá. ¿Correcto? Y estos son los que llevan el impulso para descargar a todos los otros miocitos que están en el camino. Esa es la forma como se maneja esto. Entonces, si hay patologías que van a encontrarse en esto, evidentemente que las va a haber. Eso ni hablar. Porque va a haber mucha patología que va a alterar por los problemas tanto primarios a nivel del parénquima muscular propiamente dicho, que va a haber bloqueos y alteraciones, o a nivel de estos que también va a haber impulsos anómalos, ¿no? Que va a ser las arritmias, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista microscópico, este músculo, que a la larga es el principal para comenzar en esta cuestión del fallo de la bomba, está aquí, en esta imagen de microscopía, coloreado con HE, en la cual ven esta flecha que está señalando el núcleo de un miocito. Esta es la forma, esta es lo normal, en relación al músculo esquelético, que también es de este tipo, ¿no? Este músculo cardíaco, la diferencia está en que este núcleo es central a la célula. Están en la posición central. En cambio, ustedes saben eso, que en el músculo esquelético el núcleo es periférico. Ese por un lado. Esta otra flecha está señalando a dos células que son un poco alargadas, que corresponden a células endoteliales. Las células endoteliales en el corazón juegan un rol básico y que sirven, ¿no?, para llevar, ¿qué cosa? Los nutrientes y el oxígeno al miocito. De tal modo de que cada miocito prácticamente tiene su capilar, por la especialización que tiene, por la función que tiene ese músculo, esa célula muscular, que necesita la energía y necesita el oxígeno. Eso lo vamos a ver después, para que vean el detalle, la importancia de eso. Después aquí están viendo ustedes estas líneas que son los discos intercalares que prácticamente separan de una célula a otra.
es, a diferencia de otras células en el organismo, esto es simplemente como una especie de pared muy firme que para un lado está el músculo y para el otro lado está el otro, o sea, una célula y al otro lado está la otra célula, pero que tiene una buena funcionalidad porque todo tiene que correr en forma paralela cuando haya contracción y relajación, ¿correcto? Los discos intercalares. Aquí abajo está la microscopía electrónica de eso mismo, de este músculo, de este miocito, donde ven los otros elementos que son básicos para el funcionamiento adecuado. Uno es estos espacios que son los llamados túbulos, ¿ya? Que son unos huecos, ¿ya?, por donde va a servir la entrada de plasma y principalmente, juntamente con la sangre que está corriendo, el calcio. Como ven acá en esta gráfica de la derecha, en este dibujo de la derecha. Este es el túbulo, donde ingresa el calcio, aquí. Al costado está uno de los elementos más importantes en el músculo cardíaco, que son las mitocondrias. Elementos que son los formadores de la energía, ¿se acuerdan? Todo es fisiología, biología, histología. Hasta ahora estamos en eso, ya aplicándolo un poco a la parte patológica. Aquí está el sistema retículo endotelial. Es importantísimo porque aquí es el que se reserva, como ven acá, el calcio y otros elementos para la formación o para el mantenimiento en la función de esta célula. Aquí abajo están los miofilamentos, actina y miosina. Dependiendo si están en fase de relajación o están en fase de contracción, van a identificarse la línea M, principalmente las bandas I, ¿ya?, o las bandas A. ¿Ya? La línea Z es el que más o menos se mantiene. Entonces, este funcionamiento de esto, ¿ya?, aquí está la línea del sarcolema, el bar de la membrana prácticamente. Entonces, en este dibujo, cuando entra el calcio a estos túbulos, para que entre al citoplasma, ¿ya?, de la célula, van a hacerlo por estos canales, los canales de calcio, pero lo van a hacer con gasto de energía, ¿correcto? Porque no se abren si no hay energía para que entre el calcio. Y evidentemente el otro componente es la salida de sodio. Esa es la forma del intercambio que se hace acá. Este calcio dentro del citoplasma va a irse hacia el sistema retículo endotelial, va a irse hacia las mitocondrias y principalmente hacia los miofilamentos. Porque si no hay calcio, estos miofilamentos no van a tener la actividad de contracción. ¿Ya? Ese es el funcionamiento más o menos a grosso modo, que eso lo han tenido que aprender mucho más en otros sitios, en otros cursos. Entonces, si hay alguna falla en esta cuestión, en estas células, va a haber el problema de la alteración en la función del músculo cardíaco, o sea, en el fallo de la bomba. Por lo tanto, el sarcómero, la unidad funcional, o sea, los miofilamentos y las células, pónganlo así como que es el citoplasma, es la unidad funcional básica de este aparato contráctil del corazón. ¿Ya? Y es interesante porque se rige eso con la ley de Frank Starling.
relacionado al corazón, en la cual dice que el estado de la fuerza contráctil del corazón está en función de la longitud de la fibra durante la diástole. ¿Qué significa eso de que la longitud de la fibra, o sea, del músculo, se va a alargar hasta un determinado longitud, a una determinada longitud, que le va a dar la fuerza contráctil. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si es más largo? Entonces, cuanto más largo es esa fibra que se va alargando, va a disminuir esa fuerza contráctil. ¿Ya? Eso es lo que más o menos trata de entenderse en esto. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo este mecanismo de Frank Starling. El aumento de volumen de un llenado en la diástole va a dilatar el corazón, ¿correcto? Entonces ahí se va a estirar las miofibrillas, o sea, el miocito. ¿Ya? Estas miofibrillas más alargadas se contraen con más fuerza, lo que aumenta el gasto cardíaco. O sea, la longitud llega hasta acá y la presión es hasta acá. Entonces, cuanto más largo, más presión. Pero llega un momento en que ya no va a dar más. Y eso es lo más importante de esto. Por lo tanto, la longitud ventricular al final de la diástole y la presión desarrollada en el ventrículo, ¿cuánto va a ser? ¿Ya? Si este ventrículo que está dilatado puede mantener el gasto cardíaco por estos medios, se dice que está haciendo una compensación de algo que de repente ya está fallando. Por eso, antes, ¿qué les dije? De que esa famosa fracción de eyección está funcionando, pero el corazón ya puede estar mal. ¿Por qué? Porque hay compensación en un momento determinado del corazón. Y eso es la compensación. Pero con el tiempo eso va a fallar, porque no siempre dura esa compensación. Entonces, ¿en qué estamos ya? En lo que se llama la insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es insuficiencia cardíaca? Se define entonces como un síndrome clínico complejo, evidentemente eso es clínico, eso lo tienen que decir, tienen que explayarse, tienen que ahondar más en la parte clínica, simplemente la parte teórica de lo que yo tengo que decir para correlacionar. Es un síndrome clínico complejo, ¿ya? Que puede ser debido a que hay un deterioro estructural, funcional, o las dos cosas, de llenado y de la eyección ventricular. ¿Correcto? Es una definición bastante amplia. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares al final llegan a lo mismo. O sea, no estamos viendo las etiologías, sino estamos viendo el mecanismo de la enfermedad que conducen a esto, a un suministro inadecuado de oxígeno para satisfacer las demandas del cuerpo.
no solo de oxígeno, de los nutrientes también. Sería interesante reconocer eso desde el punto de vista fácil, pero no lo es porque es complejo, porque difieren en el tiempo de aparición, difieren en la progresión. Las fallas en la conducción no se reconocen fácil. Los inicios en las disfunciones a veces no se ve bien en el momento de que haya ya la enfermedad. La agresión o las alteraciones en el músculo a veces no se reconocen fácilmente. Y a veces dicen, no, eso fue funcional y no resulta ser funcional, sino ya estructural, por ejemplo. Por eso es difícil a veces las medidas que se puedan identificar. Cuando ya está hecha la insuficiencia cardíaca y cuando ya está definida esa insuficiencia cardíaca, cuando ya está instalado, bueno, hay que hacerle pues los diagnósticos adecuados, ¿no?, para poder monitorear bien a un paciente. A la larga es eso, porque si no, no hay forma, ¿no?, de ver esta condición. Por ejemplo, esto. Aquí están viendo dos cortes de corazón transversales de dos corazones, aunque podría ser uno solo, pero bueno, eso lo vamos a definir. Por ejemplo, este. Miren el grosor del músculo cardíaco. Músculo cardíaco ventricular izquierdo, porque es esto, este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho. Este es el derecho y este es el izquierdo, ¿no? Aquí está, en este corazón está totalmente disminuido debido a un engrosamiento del músculo. Casi similar en todas sus áreas, en todo su perímetro. Esto es lo que se le llama una hipertrofia concéntrica del músculo cardíaco. ¿Ya? Cuando comienza a haber un problema de falla en el corazón, esto va a ocurrir. Esto es bastante exagerado, por si acaso, pero eso sucede porque esta es la realidad. Este es un corazón normal, un paciente que lo ha tenido, ¿ya? Pero está en fase de compensación, ¿ya? Por eso, por ejemplo, aquí la fracción de eyección puede que esté dentro de los límites normales. Pero ya está cambiando. Ya está cambiando. Ya llega un momento en que esa fracción de eyección va a estar alterada. Ya va a estar disminuido. O puede que esté más aumentado. Este otro de aquí es todo lo contrario, como están viendo ustedes. ¿No? Porque las cavidades están totalmente dilatadas. Y más importante es este que este, por ejemplo, acá, el izquierdo, que es lo que tenemos que reconocer. ¿Ya? Hay enfermedades que comienzan con un problema de dilatación de las cavidades, con un corazón muy grande, ¿ya? Y esto es una hipertrofia con dilatación. Hipertrofia del músculo, porque está hipertrofiado el músculo, pero con dilatación de las cavidades. Puede que llegue
al principio ser esto y al final termine en esto, en dilatación. Puede que comience desde el principio como dilatación. Mientras acá todavía esté compensado, acá ya no lo está. Como ven acá, hasta la cavidad derecha ya está bien dilatada. Y hay una ley que se le llama acá, como está puesto acá, la ley de Laplace, que reconoce la performance del músculo. ¿Ya? En una cavidad como esta, que es el ventrículo, ¿no? Las presiones van a determinar el engrosamiento de la pared. La presión intraluminal, ¿no? Relacionado con el radio de esa luz, de ese espacio. ¿Ya? Cuando la presión está aumentada, ¿ya? Parecería de que acá se ve el engrosamiento de la pared. Cuando hay presión aumentada, es porque la pared está engrosada. ¿Ya? O sea, la tensión de la pared está aumentada. ¿Ya? Y se ve así, con este triángulo que se reconoce, que es un poco más grande que este otro, en la cual esto es lo que es este corazón, en la cual hay gran dilatación de la pared, ¿ya? No hay aumento de la presión, no hay aumento de la pared, pero sí hay aumento del radio, de esta luz. También hay aumento de la tensión, ¿ya? Pero como ven acá, el triángulo es más corto, este triángulo. ¿Ya? Es una medida, es una forma que se hace para determinar qué cosa, aquí abajo, acá. Normalmente, el llenado del ventrículo izquierdo está en íntima relación al miocito. El miocito, como ya dijimos, tiene una tensión y una longitud, que de ahí no se mueve. ¿Correcto? Cuando hay lo que se le llama la hipertrofia concéntrica, que es una hipertrofia concéntrica de la pared muscular del corazón. ¿Ya? El miocitio está aumentado en presión, en altura. ¿Correcto? Una hipertrofia del miocito en esta condición. O sea, es grande, donde hay muchos miofilamentos en esta forma. Y este otro es lo que se llama la hipertrofia excéntrica, o sea, esta, donde más bien el miocito no está engrosado, sino está alargado, muy largo, muy largo. Donde evidentemente aquí ya no hay ni siquiera fuerza, y acá se correlaciona muy bien con la ley de Frank-Starling, que cuanto más se distiende de los límites normales de esa fibra miocárdica, si se distiende más de lo que es, ya la fuerza de contracción va a disminuir. Pero también es hipertrofia. ¿Correcto? Ahora, se compensan estos, evidentemente se compensan en un momento determinado, principalmente este ya está en la fase de descompensación porque hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, la compensada y la descompensada. Cuando hay esto, para que funcione adecuadamente el corazón, el otro mecanismo que libera son en antes y está dentro de lo que hemos visto, los elementos neuronales, neurohumorales.
hay liberación de neurotransmisores, especialmente de la noradrenalina por el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para compensar, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad, ¿ya? Y también indirectamente a partir de la resistencia vascular. También activa la renina-angiotensina, aldosterona, para manejar el volumen de sangre, y la liberación de estos péptidos que se le llama natriuréticos auriculares, que son propios a nivel de la aurícula, ¿no? Una hormona secretada, ¿no?, que aparece en el momento de la distensión auricular y produce vasodilatación. Esos ayudan bastante a la compensación. Entonces, esta insuficiencia cardíaca, que ya dijimos es un problema clínico, generalmente adquirido, a veces es hereditario, pero menos, ¿no?, va a producir pues un problema de una cantidad de clínica. Dentro de los que más importa es la disnea, la fatiga, edemas, y ya es un problema del paciente propiamente dicho. Generalmente afecta más el lado izquierdo, pero también afecta el izquierdo y el derecho, ¿no? Y al final, como vimos ahí en una de las fotos, ambos lados, ¿no? Dentro de los problemas que más frecuentemente afectan al corazón y producen insuficiencia cardíaca son las enfermedades isquémicas. Eso ya le dije. La hipertensión, las enfermedades valvulares, eso ya les he dado los ejemplos, y las enfermedades primarias, que son las llamadas cardiomiopatías. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo dos partes del músculo cardíaco. Estos miocitos se adaptan, ¿no?, a la carga de trabajo. Va a haber mayor cantidad de sarcómeros, o sea, miofilamentos, por eso se agrandan, hay hipertrofia, no es que haya nuevos, no, simplemente hay hipertrofia, ¿no? Y hay de dos tipos, que es por sobrecarga de presión, por ejemplo, en la hipertensión o en la estenosis, ¿no?, se va a ver mayor número de sarcómeros, eso ya lo vimos ahí en el espesor que se ha visto del dibujo, ¿no? Y por lo tanto, hace lo que se llama la hipertrofia concéntrica. El otro es la sobrecarga de volumen. No es de presión, sino de volumen. Por ejemplo, la regurgitación o mayor volumen de sangre que está pasando. Los shunts o problemas de regurgitación, que ese es el otro componente que ya se identificó. También hay nuevos sarcómeros, ¿sí?, nuevos miofilamentos que van a aparecer, pero son más largos. Las longitudes de las fibras son más largas y aumentan esa longitud, ¿ya? Y por eso se dilata, por eso hay mayor dilatación, ¿ya? O sea, no es tanto el grosor, sino el aumento en la longitud, ¿correcto? Entonces, cualquiera de las dos va a haber hipertrofia. Aquí están viendo ustedes en este lado izquierdo músculo normal. Estos son los núcleos normales, ¿ya? Las longitudes son más o menos dentro de lo normal. En un HE no es fácil ver los discos intercalares. Esto podría ser esto de acá, esto de acá. Entonces las distancias son normales. Pero miren este otro lado.
a la derecha. Ahí está muy engrosado, gruesos. ¿Cómo se reconoce? Por el núcleo. Este núcleo es hipertrofiado, grandazo. Esto es un poco menos, pero este es muy nítido. ¿Ya? Entonces, como dice acá abajo, hay dos tipos, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, ya sea por sobrecarga de volumen o por presión. Que son a la larga los que más va a identificarse. ¿Ya? O sea, por volumen y por presión. Ahora, algunos dicen que la hipertrofia compensadora, porque va a haber hipertrofia compensadora cuando comienza a fallar algo, ¿no?, es el que aumenta la mortalidad, efectivamente, porque llega un momento en que esa compensación no va a funcionar ya y va a terminar en un problema de hasta una muerte repentina. Principalmente es en la depresión. Cambio, en una sobrecarga de volumen, bueno, podría mejorar esa situación. Los ejercicios aeróbicos podrían regular mejor. Hay mayor aumento de la capilaridad de repente, aunque eso no es tan abundante que digamos, algo podría ayudar y mejorar esta condición. Por lo tanto, se considera de que, por ejemplo, cuando hace uno ejercicios de tipo estático, levantar pesas y todo, hacen más bien un problema de hipertrofia por sobrecarga de presión. Y ese no tiene el mismo efecto beneficiario como que podría ser por sobrecarga de volumen. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca lo podríamos considerar en dos partes: compensador, compensado y descompensado, dependiente del momento en que uno pueda identificar con las medidas que tienen los cardiólogos para decir, este está funcionando, está mal el corazón, pero todavía tiene el adecuado momento diastólico, sistólico, y está haciendo que la sangre esté circulando adecuadamente hasta que se descompense. Esta hipertrofia concéntrica es esta, aquí, y aquí, como ven, por ejemplo, el septum está totalmente engrosado en el ventrículo izquierdo con una luz disminuida. Y aquí están viendo este problema en la aurícula izquierda, por ejemplo. Como hay una cantidad de espacio acá que no es suficiente para recibir todo el volumen de sangre, está quedándose en la aurícula izquierda. ¿Ya? Y está haciendo presión en la pared de la aurícula izquierda, y es por eso que se ve este color. Es un color blanquecino porque está apareciendo tejido fibroso, es lo que se llama la fibrosis subendocárdica, ¿ya?, secundaria a aumento de presión en la aurícula izquierda. Bueno, vamos más rápido porque si no se acaba esto. Bien, entonces, hipertensión arterial, valvulopatías, infarto de miocardio va a producir problemas. Sobrecarga de presión en hipertensión, sobrecarga de presión y volumen en valvulopatías,
y sobrecarga de volumen por disfunción en un componente, en un área, en un infarto. Todo ello va a haber un aumento de trabajo cardíaco, va a haber aumento de la tensión de la pared, va a haber distensión celular, va a comenzar a agrandarse después, y entonces va a haber hipertrofia y o dilatación. Eso ya lo dijimos. Desde el punto de vista interno de la célula, ¿qué va a suceder? Aumento del tamaño y de la masa cardíaca por aumento del miocito. Ese aumento de miocito es debido a que hay un aumento acá de la síntesis de proteína, pero resulta que esta proteína está estimulado para que aparezca porque se han inducido los genes, pero estos genes, ¿no? Estos genes que están ahí no son los que debería de haber para que produzcan proteínas normales, porque se ha inducido ya a genes fetales. Estos genes fetales van a producir proteínas anormales. Entonces va a haber síntesis de proteínas anormales. ¿Por qué es importante esta producción de proteínas? Porque estos son los que van a aumentar los miofilamentos, la actina y la miosina. Entonces son actina y miosina anormales. Va a haber fibrosis a nivel intersticial y la vascularización es inadecuada. Por más posibilidades de que haya mayor cantidad de vasos, va a ser igualmente inadecuado. Todo esto va a llevar a lo que se le llama la disfunción cardíaca. Clínicamente se caracteriza por esto que dijimos, insuficiencia cardíaca, arritmias y estas estimulaciones neuromorales que ya dijimos cuáles son, que son los que van a tratar de compensar a esta insuficiencia cardíaca. Aquí es una gráfica muy interesante donde se compara una célula miocárdica normal de una hipertrófica. Vean ustedes aquí, los receptores en una célula normal para la norepinefrina es abundante. Y evidentemente la norepinefrina, estos gránulos son también en buena cantidad. De tal modo que estimulan para la mejor contracción del músculo. Pero resulta que en un hipertrofiado ya no hay tantos receptores. Bajó los receptores. Y también baja los gránulos neurosecretores, o sea, los gránulos de la norepinefrina. Si uno le da vía inyectable cantidades de norepinefrina, igualito, no tiene receptores para eso. Vean lo importante que es reconocer esto. Aquí, el retículo sarcoplásmico recibe buena cantidad de calcio, pero bota poca cantidad de calcio. En una célula normal, porque controla la cantidad de calcio. En cambio aquí hay una cantidad de calcio que está disminuido en su ingreso al citoplasma. Y por lo tanto, la cantidad de calcio también está disminuido para la estimulación. ¿Correcto? Aquí, los canales de calcio. Hay pocos canales de calcio. Bueno. En cambio aquí hay cantidades de canales de calcio en el hipertrofiado. Hay cantidades, hay aumento en los canales de calcio. Pero no está ingresando.
no está ingresando. Posiblemente, ¿por qué? Por la energía. De repente las mitocondrias no están funcionando bien y por lo tanto no hay el gasto de energía como para que entre. Hay canales, pero no hay energía para que entre. Una cosa así. Finalmente, estas miofibrillas. Las miofibrillas son adultas, son de proteínas isoformas, normales, ¿ya? Pero estas son fetales y por lo tanto no son adecuadas. Entonces vean la importancia que se tiene en esta situación de dos, del músculo normal y del hipertrofiado. Este es uno desde el punto de vista clínico, que básicamente casi es lo mismo que lo que hemos visto arriba, pero bueno, vamos a repasarlo rápido. Una insuficiencia cardíaca va a producir una estimulación del sistema nervioso, está aumentado para la norepinefrina, noradrenalina, aumento del sistema renina-angiotensina, ¿no? Aumento de la renina, de la angiotensina, que hace que aumente desde la angiotensina 2, 1, en fin, para que haya mayor cantidad de ese sistema. Porque necesita que haya eso para la compensación. Hay mayor contractilidad, mayor vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y va a haber aumento de la poscarga. O sea, tratando de que el músculo cardíaco tenga fuerza y potencia para que expulse la cantidad de sangre. Eso es lo que se ve. ¿Ya? Espera un ratito. Hola, ¿me están escuchando, no? Pregunto. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Y vamos a terminar también ya. Por este otro lado, las angiotensinas, las aldosteronas, hormona antidiurética y todo esto, en este otro lado, es para la precarga. La hiponatremia y todo esto en este lado es para el volumen. Y en esto de la poscarga es para la vasoconstricción. O sea, todo trata de esta gráfica es para tratar de entender que todos los mecanismos neurohumorales, ¿ya?, sirven o tratan de ayudar para la compensación en un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Posiblemente la insuficiencia cardíaca todavía no esté descompensada y con estos mecanismos de acá trata de compensar. Esa es la idea de esta gráfica. Este es otro antiguo, pero es importantísimo para ver lo que es la remodelación cardíaca. La sobrecarga ventricular más la activación del sistema renina-angiotensina, por este lado va a haber hipertrofia de los miocitos, eso ya lo vimos, aumento de la masa, por la hipertrofia evidentemente, más peso en el corazón, pero hay una disminución de la relación capilar-miocito, o sea, menos capilares a la necesidad de los miocitos, que va a producir isquemia. Y eso, deterioro de la función cardíaca. Esta sobrecarga más activación del sistema renina-angiotensina va a haber, aquí le han puesto hipertrofia vascular coronaria, no es. Esto es arteriosclerosis. La arteriosclerosis, causada por enfermedad de los vasos sanguíneos que ustedes ya conocen, a la larga, una disminución del volumen sanguíneo va a producir isquemia y deterioro de la función cardíaca. Esta sobrecarga va a producir reactividad a nivel del músculo cardíaco, pero también a nivel de la área intersticial.
y va a producir una fibrosis intersticial, que cuando es severo, en las fases finales, va a producir isquemia porque va a disminuir el flujo sanguíneo por una disminución en la contracción y en el flujo de sangre que va a llegar a los miocitos. También esta fibrosis va a producir arritmia porque bloquea el sistema de conducción. Esta fibrosis reactiva también va a producir rigidez ventricular, evidentemente. El fibroblasto no es elástico y va a producir lo que se llama la disminución de la función diastólica. O sea, no va a haber una buena dilatación para recibir la sangre, por lo tanto también se llama deterioro de la función cardíaca. Y finalmente este otro lado, la necrosis del miocito. ¿Por qué? Porque hay un infarto, ¿no es cierto? Este infarto es reemplazado por fibrosis y este infarto ya es lógico la causa del deterioro de la función cardíaca. Por lo tanto, todos esos llegan a lo que es eso, disfunción cardíaca. El ejemplo más característico, por ejemplo, es esto, una válvula mitral totalmente dañada, rígida, con una disminución de la luz para que pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo en una fiebre reumática crónica. Como les decía antes, después de tantos años de tener una enfermedad reumática aguda, a los 10 años, 12 años, 15 años, a los 40 años, 50 años, tienen esto. Y aquí se ve en esta gráfica cómo la aurícula izquierda se dilata en cantidades. ¿Qué cosa significa eso? De que el pulmón va a sufrir. ¿Por qué? Porque inmediatamente a esto, ¿quién está? ¿Quién está recogiendo la sangre de aquí? ¿De dónde llega la sangre aquí a la aurícula izquierda? De los pulmones. Pero si aquí está atrancado en forma retrógrada, va a llegar a los pulmones. ¿Correcto? Entonces, los hallazgos macroscópicos va a depender, por ejemplo, en el corazón, ¿no? ¿Qué cosa podría haber sucedido? Un infarto de miocardio o un problema valvular. O también puede haber las cardiomiopatías, o sea, enfermedades primarias del corazón. Si esta válvula, en vez de que esté así rígida, con disminución de la luz, está totalmente abierto, va a haber también el problema de la insuficiencia cardíaca porque la válvula mitral es insuficiente y va a agrandarse también esto y también esto porque la sangre va a regresar. Claro, no es el tamaño de esto, este es un típico tamaño por estenosis. Por dilatación es menos, pero también igual va a llegar a eso y también va a sufrir, ¿quién? El pulmón. Y ahí está, pulmón grande, turgente, lleno de edema, y aquí se ve los capilares rojos muy congestivos y el plasma dentro de los espacios alveolares. En la forma crónica sale un poco de hematíes y los macrófagos alveolares, alveolopulmonares, fagocitan los hematíes y aquí se ve la hemosiderina que se reconoce fácilmente en el esputo. Por eso el esputo es importantísimo. Una tos de un paciente con disnea, tos y expectoración de una secreción espumosa, van al laboratorio y examinan esto y el médico fácilmente, el clínico, el internista o el cardiólogo dice, ya tiene insuficiencia pulmonar, tiene insuficiencia cardíaca porque estamos viendo esto. Y comienzan a hacer todo el estudio. Este otro más bien es a nivel del lado derecho.
Este es un hígado agrandado, hepatomegalia, con estos puntos oscuros que se le llama hígado en nuez moscada, porque hay una gran congestión hepática. ¿Por qué? Porque el corazón derecho no está recibiendo la cantidad de sangre que debería, está estancado debido a todo un proceso retrógrado. O el ventrículo derecho está dañado, o la auricula derecha no pasa porque hay un problema de la válvula tricúspide, que son los más raros, o el problema pulmonar que podría fácilmente ser el causante. Aquí está la hemorragia a nivel central y aquí en el parénquima. Puede llegar a ser insuficiencia cardíaca derecha, sola, pero generalmente es mixta cuando comienza desde el izquierdo y termina en el derecho. ¿Qué cosas va a haber aquí? Hipertensión portal, va a haber edema, va a haber ascitis, va a haber esplenomegalia, va a haber derrame pleural, pericárdico, peritoneal, porque hay toda una presión en ese lado, del lado derecho. ¿Ya? Y aquí están las causas, desde enfermedad pulmonar parenquimal, vasos pulmonares, la movilidad y las alteraciones a nivel de las arterias pulmonares. Pucha, nos va a faltar tiempo. Bueno, y al final, estas son las causas de los mecanismos que hemos visto. Cardiopatía congénita, isquémica, hipertensiva, valvular, miocárdica, no isquémica o primaria. Las enfermedades congénitas, aquí están, esto está en el libro, así que lo revisan. Un 20 a 30% de todos los defectos en el nacimiento incluyen un amplio espectro de malformaciones. ¿Ya? Pues hay de todo. Aquí está, por ejemplo, los cardiólogos pediatras dicen cianóticos o no cianóticos. Cuando es de izquierda a derecha el shunt, o sea, la comunicación de izquierda a derecha es un no cianótico, porque la sangre oxigenada se va al derecho. Por ejemplo, el interventricular, el interauricular o el conducto arterioso persistente. Y aquí están el auricular, el ventricular. En cambio hay otros que son al revés, de derecha a izquierda. Por ejemplo, este, que es el típico tetralogía de Fallot. Se va del derecho porque hay una hipertrofia ventricular derecho. Se va hacia el lado, el no oxigenado se va hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y aquí es una transposición completa de los grandes vasos, con comunicación interventricular o sin comunicación interventricular. Que significa que de frente del ventrículo derecho se va hacia la aorta, o sea, no oxigenado. Después vienen estos que son las malformaciones asociadas, ¿no? Que son con lesiones obstructivas. ¿Qué es la lesión obstructiva? Aquí, la coartación de aorta. ¿Qué significa? Hay una estrechez aquí. Es severo a veces esta coartación. ¿Ya? Está disminuido el diámetro de la aorta. ¿Y a qué se debe? A una serie de causas. ¿Ya? Alcohol, enfermedad congénita, viral, Down, diabéticos, la madre diabética, el hilio, la exposición al hilio en el prenatal, los síndromes que puede haber en las madres y producen estos defectos. Ya lo leen con calma. Y esto, que es la enfermedad cardíaca isquémica, que es lo más frecuente. Y esto ya lo vimos. Bueno, vamos a hacerlo rapidísimo porque si no es un problema esto.
El 90% de la enfermedad de la bomba es esto. Una arteriosclerosis, una placa ateromatosa, ya hasta acá ha disminuido la luz, pero resulta que comienza a crecer esta placa ateromatosa y llega tan disminuida ya la luz que es lo que va a llegar al final a lo que se llama la enfermedad isquémica crónica. Es una severa obstrucción. Pero resulta que cuando sigue habiendo esto puede haber un trombo. Este trombo que va creciendo, hay dos opciones. ¿Ya? O se rompe, ¿ya? Y puede bloquear y puede hacer un infarto. Y a este trombo que va creciendo se le llama angina inestable. ¿Por qué angina? Porque tiene síntomas. Aquí hay la angina típica, la estable. Duele cuando hay un esfuerzo. Aquí duele, pero es inestable porque esto se puede romper o tapar totalmente la luz y produce muerte súbita. Así de simple. Y aquí hay ya todos los mecanismos que les dije de las arterias, ¿no? Y aquí está el trombo que va llenando y ocupando una arteria dañada. Y aquí están los sitios donde puede dañarse. Ahí están los sitios. ¿Ya? Y el infarto es esto. Hay infartos que te dan un tiempo determinado, donde a veces no se ve ninguna alteración. Hasta las 4 horas, 8 horas se ve que no hay características macroscópicas. Eso ya lo van a ver en su macroscopía, en su laboratorio. Pero después comienza a ver todos los cambios desde que hay hemorragia, infiltrado inflamatorio agudo, necrosis de los miocitos y después en los días que van pasando va cambiando eso, va modificándose hasta que termina de irse todos los polimorfos, aparecen algunos linfocitos, aparecen cantidades de macrófagos porque tienen que fagocitar todo lo que van a encontrar de células muertas y aparece el tejido de granulación y los fibroblastos. Aparece cantidades de fibroblastos, comienza a disminuir los vasos sanguíneos y aparece lo que se llama entre las 2 a 8 semanas, generalmente 4 semanas es el promedio, la cicatriz, que es el área del infarto, con aumento de depósito de colágeno y disminución de la celularidad. Y esa es la famosa cicatriz. Acá le han puesto mayor de 2 meses, que eso ya es recontra consolidado. ¿Ya? Los infartos son estos, ya lo van a ver en su práctica, y para decirles simplemente, este lado, por ejemplo, es la línea gruesa, que es infarto anceptal, que es el más frecuente, 50%, el infarto lateral, que es este de acá, que es un 15%, 15-20%, y el infarto de la cara posterior es este, que es el 30-35%. Y este es lo que se llama un infarto transmural, desde el endocardio hasta el epicardio. Aquí están las diferentes fases, desde el inicio del infarto. Digo, acá se ve ya algo que es 4, 5, 6, 7 horas, no es tanto el inicio, pero ahí está, ya se manifiesta. Y esta es la fibrosis prácticamente al mes. Modificaciones de la perfusión. Este es importantísimo, rapidísimo. A ver. El infarto depende en el momento en que tenga que hacerse la reperfusión. Hay médicos que inmediatamente dicen, vamos a darle oxígeno a un paciente que tiene un infarto. Pero a veces no es bueno, porque en vez de hacer un beneficio, empeoran la situación. Y lo que hacen lo que se llama la lesión por reperfusión. ¿Qué factores contribuyen a eso? Una disfunción mitocondrial, miocito hipercontracturado, radicales libres abundantes,
la agregación leucocitaria que hay en cantidad y la activación de las plaquetas y complementos. ¿Por qué se produce esto? Porque hay ya una gran cantidad de daño en el corazón, en el miocito. Si no hubiera estos, esta reperfusión sería bueno, pero cuando ya hay esto, la reperfusión es fatal. Altera, en vez de mejorar, lo empeora. Y estas son las complicaciones de un infarto. Ruptura. Acá el músculo papilar se rompió. Aquí hay cantidad de sangre con destrucción, con necrosis de toda esta zona. Aquí hay una pérdida de tejido con trombo. Y esto, la fase final de esto es un saco aneurismático en el ventrículo. Son complicaciones de un infarto. Muy bien, nos quedamos ahí. Me pasé 2 minutos. Listo, terminamos. Ya nos vemos la próxima semana entonces y tienen que irse a sus actividades de los otros cursos. Hasta la próxima.